Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, he recibido cualquier cantidad de preguntas en los últimos, yo te diría, 3 meses, por obvias razones. ¿Por qué fallan los vendedores? Raúl, ¿por qué los vendedores no están haciendo lo que yo quiero, lo que yo espero? ¿Por qué los vendedores no están vendiendo? ¿Por qué se les complica tanto? Bueno, en realidad hay, no solamente es tema de los vendedores, hay muchos temas, hay muchas variables, pero hoy vamos a estar hablando justamente para resolver esta encrucijada y esta pregunta que todos nos tiene muy atentos. ¿Por qué fallan los vendedores? Así es que, bueno, pues te quiero presentar a mi gran amigo de muchas jornadas, de muchas batallas. Coincidimos en varias empresas, pero vamos a estar hablando hoy con mi gran amigo Armando Escobar. Bien, pues ¿esto qué nos dice? Que hay que cambiar nuestra manera de vender. Y hay que cambiar los procesos, pero también hay que cambiar los hábitos. Ya no podemos hacerlo a la forma anterior. Es más, si yo quisiera ahorita tomar un avión e ir a Tijuana o a Guadalajara o a Monterrey para ver algún prospecto, pues no puedo, simplemente porque ese prospecto no está en su oficina, está en su casa y evidentemente no me voy a ir a meter a su casa, ¿no? Hay empresas que tienen a todo su equipo trabajando desde casa y tampoco les permiten salir. Entonces, aunque yo quisiera, o aunque alguno de ustedes quisiera ir a ver a su cliente, ya no puede hacerlo. Entonces, vamos a hablar de cómo tenemos que cambiar nuestra manera de vender, cómo tenemos que cambiar nuestro proceso de venta y cómo también podemos cambiar nuestros hábitos de venta. Hablando primero de proceso, vamos a hablar un poquito de lo que es el embudo de dolor de Sandler. Y esto tiene que ver con la forma en que podemos nosotros detectar las necesidades de nuestros prospectos. En el embudo de dolor de Sandler, primero vamos a encontrar problemas superficiales, que más bien son problemas técnicos. Vamos a poner un ejemplo. De repente, si hablamos de un vendedor de concreto, llega a una obra, se para, busca al ingeniero residente, le dice, oye, veo que estás empezando a colar, no nos estás comprando el concreto a nosotros, no sé a quién se lo estás comprando, pero si pudieras cambiar algo del proveedor con el que estás empezando a trabajar, ¿qué sería? Y el ingeniero le dice, pues yo creo que las entregas, platícame un poquito más, ¿a qué te refieres con las entregas? Bueno, pues este cuate me está de repente entregando un poco tarde, ¿ok? Entonces es un problema técnico, es un problema superficial que el prospecto no se siente incómodo platicando de esto porque todavía está en el contexto intelectual. Pero si sigue haciendo preguntas este vendedor, le dice, oye, a ver, dices que ocasionalmente te llega tarde el concreto. Cuando dices ocasionalmente, ¿a qué te refieres? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿2 veces a la semana? ¿3 veces a la semana? Híjole, pues ya que lo dices, sí es bastante frecuente que llegue tarde. Ok. Oye, y cuando esto llega tarde, bueno, ¿tiene alguna implicación? O sea, ¿tiene un costo esto para ti? Sí, claro. Si la olla llega tarde, yo ya tengo, evidentemente, debo tener lista la cuadrilla de albañiles que va a colar, pero si la olla llega tarde, pues empezamos tarde, terminamos más tarde y tengo que pagar horas extras. Ah, ok. Oye, ¿y hay alguna otra implicación, algún otro costo que estuviera involucrado? Sí, desde luego. Si esto se sigue retrasando, pues no vamos a entregar a tiempo la obra y normalmente cuando una obra no se entrega a tiempo, pues hay una penalización. Oye, y más o menos tienes una idea de cuánto sería esta penalización. Pues mira, echándole así números muy rápido, basado en el costo de la obra y en el porcentaje de penalización, pues podrían llegar a ser hasta 2 o 3 millones de pesos. ¡Wow! Oye, y si a esto le sumas esta parte del pago de horas extras, pues no sé, a lo mejor estaríamos pensando en otro medio millón o 1 millón más. Oye, qué bárbaro, parece una cifra importante, ¿verdad? Entonces ya estamos entrando en el terreno emocional, ya estamos hablando de las implicaciones que tenía ese problema intelectual o ese problema técnico del que el proveedor no me está entregando a tiempo. Y después nos vamos al impacto personal. Oye, ingeniero, ¿y si esto no se resuelve, a ti cómo te afectaría esto? Mira, realmente no me había yo dado cuenta, no había yo dimensionado el tamaño del problema, pero pues con esto que estoy dándome cuenta, si esto no cambia, pues probablemente la próxima vez que vengas ya vas a estar hablando con otra persona. Entonces,
cómo realmente haciendo preguntas y escuchando podemos entender realmente lo que el prospecto necesita. Bien. Otra parte del proceso de ventas que nosotros enseñamos en nuestros cursos es la parte del presupuesto. Necesitamos saber si el prospecto tiene disponible un presupuesto para resolver las necesidades que nos acaba de comunicar, que nos acaba de compartir. Y en la parte del presupuesto hay dos tipos de barreras, las barreras técnicas y las barreras conceptuales. A los vendedores, aunque parezca mentira, les cuesta trabajo hablar de dinero. Y esto tiene que ver con las barreras técnicas que son un poco más fáciles de brincar. ¿Qué tipo de preguntas tengo que hacer para detectar si el prospecto tiene presupuesto y cuánto presupuesto tiene? ¿Cómo debo de hacerlas? ¿Cuándo debo de hacerlas? Pero hay otras barreras que son las conceptuales que son un poquito más difíciles de brincar porque esas incluso vienen desde nuestra niñez, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me pasó muchas veces, no sé si a ustedes les pasó, cuando yo quería un juguete le decía a mi mamá o a mi papá, oye papá, oye mamá, ¿me compras ese juguete? No, está muy caro. Y ese está muy caro, se me quedó grabado en el chip, ¿sí? En el chip que empecé yo a grabar desde estos primeros años de vida. Y entonces ese chip, que está, esa idea que está por ahí guardada en alguna parte del cerebro, de que está muy caro, hace que yo ahora sienta que cuando yo tengo que hablar de dinero, mi producto o mi servicio piense que es muy caro, ¿sí? Y entonces mi parte no consciente del cerebro le manda un mensaje a la parte consciente de mi cerebro que dice, está muy caro, y entonces trato de evadir la cuestión del presupuesto. Trato de no hablar de dinero, a ver si de casualidad se le olvida al prospecto que tenemos que hablar de dinero, ¿sí? Desgraciadamente no se le va a olvidar. En una operación de compraventa va a haber dinero por medio, sí o sí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, manejarlo de tal manera, entender que el producto o servicio lo va a pagar el cliente, no el vendedor. Trabajamos hace poco con gente de Volkswagen y un muchacho decía, oye, pero ¿cómo le digo al cliente que el faro de su camioneta cuesta 15,000 pesos? Pues con la boca, ¿no? O sea, si el cliente tiene una camioneta que tiene un valor de 1,000,000 de pesos, yo creo que es probable que tenga 15,000 pesos para comprar el faro. Y el faro lo va a pagar el cliente, no lo vas a pagar tú. Por otro lado, el cliente no va a comprar el faro por hacerte un favor. El cliente va a comprar el faro primero, tal vez por estética, porque se ve mal que una camioneta de esa categoría no tenga un faro, pero también por cuestiones de seguridad. Tal vez falta de visibilidad que le pueda provocar caerse en un agujero, y entonces no solamente va a ser el faro, sino va a ser la llanta y va a ser el rin. Entonces, el cliente no te va a hacer un favor por comprar el faro, va a pagar por algo que necesita. ¿Okay? Siguiente, Raúl, por favor. Armando, gracias. Acá la verdad es que nos has dado dos herramientas bien potentes. Déjame hacer un paréntesis porque vimos primero este embudo, que me gustaría volver a mostrarlo, porque hay algunas personas que se han venido uniendo en los últimos minutos. Y le llamaste el embudo de dolor. Es correcto. Claro, y ahí identifica, me encantó cómo con 3 o 4 preguntas nos fuimos de lo aparentemente que es lo transaccional, por así decirlo, nos fuimos ya al impacto personal. Correcto. Y aquí yo rescato varias cosas. La primera es qué importante es saber preguntar, ¿no? Exacto. Yo siempre he comentado y también lo comparto que los buenos vendedores no son los que mejor hablan, sino los que mejor escuchan. Exacto. Y ahora creo que voy a añadirle, y para saber escuchar bien hay que hacer preguntas también. Como dicen, la calidad de las respuestas depende de la calidad de las preguntas. Así es. Armando, ¿se puede enseñar a un vendedor a que aprenda a hacer estas preguntas? Totalmente, Raúl, porque hay esta disyuntiva de que si el vendedor nace o se hace. Nosotros estamos convencidos de que el vendedor se hace, porque lo único que hay que hacer es aprender habilidades. Claro, primero hay que, vamos a hablar un poquito más adelante de la actitud. Primero, necesito una actitud si es que quiero cambiar las cosas, si es que quiero vender de una manera diferente. Ese es el primer paso. Pero después, lo único que tengo que hacer es aprender habilidades, ¿no?
Y así como en la escuela o en algunos lugares has aprendido habilidades, pues aquí también puedes aprender otras para saber qué tipo de preguntas tengo que hacer. Y también vamos a tener técnicas de obtener información y técnicas muy importantes de escucha activa, porque solamente si tengo una escucha activa, mi secuencia de preguntas va a ser lógica y voy a obtener información relevante, porque si no escucho, pues voy a estar haciendo preguntas sin ton ni son. Exacto, no se trata solamente de preguntar, sino de saber preguntar. Muy bien. Exacto. Y Armando, antes de continuar, también estábamos viendo esta parte del proceso que nos hablaste de 2 barreras, que me encantó el ejemplo que diste del dinero, ¿no? Que por qué nos cuesta trabajo, yo me incluyo como vendedor, ¿por qué nos cuesta trabajo decir el verdadero costo de las cosas? ¿Crees tú que hay aquí un tema, bueno, de hecho lo mencionaste, pero ¿crees que hay un tema personal, o sea, o más bien, cómo se rompe el tema personal de decir, me da miedo pedir dinero? No vaya a ser, porque creo que el dinero es una, ¿no? Pero no vaya a ser que le caiga mal a la persona, a mi comprador. No vaya a ser que se enoje. O sea, lo que te quiero decir es, mi experiencia es que muchos vendedores saben que tienen que tener una buena relación porque la relación es la base, es una de las bases importantes de la negociación y de cerrar un negocio. Pero creo que le dan demasiado énfasis al decir, uy, no se vaya a enojar. ¿Cuál es tu experiencia? Mira, qué buen comentario, Raúl. Hay una cuestión, hay un paso previo al paso del dolor, que es, de hecho, es el segundo paso de nuestra metodología, que se llama acuerdos previos. Y ahí es donde le enseñamos a los vendedores que una relación de compraventa es entre 2 adultos maduros que están allí para hacer negocio y para recibir un beneficio para ambas partes. A menos que tú trabajaras para una institución de beneficencia, pues te debe de quedar clarísimo que si tú vas a vender algo, el cliente tiene que estar dispuesto a pagar por ese servicio, que como ya dije, no es porque te vaya a hacer un favor, es porque necesita lo que tú tienes, ¿sí? Entonces, eso es por una parte. Por la otra, pues igual, trabajamos mucho en actitud, lo vamos a ver un poquito más adelante, mucho en actitud para ver cómo rompemos con estas barreras, ¿no? Que como dije, vienen desde la infancia. ¿Cómo me quito del chip esta cuestión de que está muy caro? Porque ese es algo que mis padres me inculcaron cuando me decían, oye, este juguete está muy caro y esto se me quedó aquí. Entonces, ¿cómo le hago para sobreponerme a esta barrera y empezar a preguntar? Y yo creo que hay un consejo que yo siempre doy que tiene que ver con estas 3 cosas que dice. Primero, en una operación de compraventa va a haber dinero de por medio, sí o sí. Segundo, el producto o el servicio lo va a pagar tu cliente, no tú. Y tercero, el cliente va a pagar lo que vale tu producto o tu servicio porque lo necesita, no porque te esté haciendo un favor. Cuando tú empiezas a mentalizarte esto, empiezas a romper con esta barrera. Claro, y ahí es donde entra esta nota que nos dice nuestro amigo Ramsés Vega desde Tijuana. El dinero se convierte en un área sensitiva. Armando, yo tengo mi respuesta, pero a ver, me gustaría que me comentaras tú. ¿Se convierte en un área sensitiva el dinero? No debería. En la mayoría de los casos, respondiendo a la pregunta, sí se convierte. La mayoría de los vendedores tienen este miedo. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Cuando están ustedes con el sombrero o con la cachucha de comprador y el vendedor empieza a acercarse a la cuestión del dinero, empieza a sudar frío, saca su pañuelo para secarse el sudor y él mismo te dice, híjole, ahora sí vamos a llegar a la parte difícil. Hazme un favor, ¿no? Hazme un favor, como si el vendedor te está diciendo que van a llegar a la parte difícil, ¿tú qué puedes esperar como comprador? Bueno, este cuate me quiere ver la cara y seguramente me va a querer vender muy caro, ¿no? Entonces, la realidad es que en la gran mayoría de los casos sí es un área sensitiva, pero la realidad es que no debería de serlo. Y algo que nosotros logramos es que los vendedores que entrenamos logren pasar esta barrera.